La mansión estaba en silencio absoluto cuando un leve sollozo rompió la oscuridad. Nadie más lo oyó excepto él. Despertó sobresaltado en el suelo de mármol frío, envuelto en una manta fina que apenas le cubría los huesos. No tenía cuarto, no tenía cama, solo aquel rincón en la antesala del comedor, junto al gran piano, que nadie tocaba. Se incorporó, alerta. Otro quejido. Venía del pasillo de la biblioteca. Caminó descalzo, sin hacer ruido, siguiendo el sonido como si algo dentro de él supiera que no era un llanto cualquiera. La puerta de madera estaba entornada. Dentro, una niña de unos 10 años temblaba bajo la luz tenue de una lámpara. Sentada contra la pared, abrazaba sus rodillas y murmuraba algo en sueños. Él no la conocía del todo, pero sabía quién era. Lía Zárate, la única hija del jefe. El mismísimo Arturo Zárate, el hombre al que todos temían, incluso los jueces. Ella estaba sola, sin niñera, sin criada, solo miedo y mucho frío. Él se agachó lentamente, sin acercarse demasiado. No dijo palabra, solo se sentó a una distancia prudente, dejando claro que no venía a invadir. La niña abrió los ojos. Su mirada era vidriosa pero consciente. Lo observó en silencio durante unos segundos. ¿Tú también tienes miedo?, susurró. Asintió sin hablar. Ella se arrastró hasta él. Apoyó su cabeza en su hombro. No lo pensó, la arropó con la manta que llevaba encima. Y así pasaron la noche. Sentados en el suelo, ella dormía, por fin. Él no. A la mañana siguiente, mientras trapeaba el pasillo como cada día, don Arturo regresó, alto, serio, sin mirar a nadie. Pero al pasar junto al joven, se detuvo un segundo. ¿Mi hija durmió bien? Sí, señor. No hubo más palabras, pero el silencio pesó como una promesa. Nadie supo que esa noche había sido vista por una cámara. Nadie supo que don Arturo, desde lejos, vio cómo su hija dejaba de temblar por primera vez en semanas. Los días siguientes, Lía no se despegaba de él. Lo seguía por el jardín, lo esperaba en la cocina. Él nunca hablaba mucho, pero siempre le ofrecía una sonrisa, un gesto, una presencia firme. La servidumbre murmuraba: ¿quién era ese chico? ¿Por qué tenía ese efecto en la niña? Él nunca respondía. Solo hacía su trabajo, silencioso, impecable, hasta que llegó aquella noche. Un intruso, una sombra por la ventana trasera, un susurro en el pasillo y un arma apuntando al cuarto de Lía. Él estaba ahí. Sin pensarlo se interpuso. No tenía armas, solo manos y coraje. El choque fue brutal, directo. Puños, rodillazos, golpes secos en la penumbra, hasta que el extraño cayó, inconsciente, sangrando sobre la alfombra. Él quedó de pie, jadeando, cubierto de moretones, pero firme. Lía lo había visto todo desde la puerta. No volvió a temblar. Al amanecer, don Arturo llegó. Vio el cuerpo del intruso. Vio a su hija abrazando al joven, con los ojos llenos de certeza. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el jefe por primera vez mirándolo de frente. Mateo, respondió él con la voz ronca pero clara. El jefe asintió, lento. Entonces, Mateo, a partir de hoy tu vida acaba de comenzar. Desde aquella madrugada, todo cambió. Aunque nadie lo dijo en voz alta, Mateo ya no era el muchacho sin pasado que trapeaba los pisos de mármol. Algo en la forma en que los guardias lo miraban cambió. Ya no era invisible. Las miradas eran de respeto o de desconfianza. Algunos cuchicheaban, otros apartaban la vista, pero lo cierto era que nadie más se atrevía a tratarlo como a un sirviente. Lía, en cambio, lo trataba como si fuera parte de ella. No pasaba una hora sin que lo buscara, y cuando no lo encontraba, preguntaba. Su voz infantil resonaba por los pasillos de la mansión como una campana de claridad en medio de tanta sombra. Don Arturo no lo impedía. Al contrario, observaba todo desde la distancia.
Su silencio ya no era desinterés, era estudio. Una mañana, el jefe lo mandó llamar. Mateo entró en el despacho sin levantar la mirada. Frente a él, el hombre más temido de la ciudad fumaba en calma, rodeado de columnas de libros antiguos, armas decorativas y fotos en blanco y negro. ¿Sabes disparar?, preguntó don Arturo sin rodeos. Mateo lo miró por fin, con firmeza. Sí, señor. El jefe arrojó una pistola corta sobre la mesa. Luego, con un leve gesto, indicó la puerta trasera. Mateo la tomó sin dudar. En el patio trasero había 5 botellas de cristal alineadas sobre una baranda de piedra. El aire estaba denso. Un par de escoltas observaban desde lejos. Mateo se posicionó, respiró hondo y disparó. 5 tiros, 5 impactos. Ninguno falló. Don Arturo, que había salido en silencio, lo miró con una ceja alzada. ¿Dónde aprendiste? En la calle, señor, cuando era más útil un arma que una palabra. Por primera vez, el jefe esbozó una sonrisa leve. No dijo más, pero al día siguiente Mateo recibió una chaqueta negra. No de sirviente, de escolta. Esa misma tarde, Lía se acercó corriendo, con una cinta roja en la muñeca. «Para ti», dijo, y se la ató en la muñeca. «Así sabré que estás protegido. Es un lazo mágico». Él se quedó en silencio mirándola. Esa niña era la única persona en ese mundo de sombras que no lo miraba con recelo. Con ella no tenía que fingir. «Gracias, pequeña. Haré que funcione». Pero la calma nunca dura demasiado en la casa de un mafioso. A los pocos días, un coche oscuro aparcó frente al portón de hierro. De él bajó un hombre elegante, con gafas de sol y sonrisa de serpiente. Álvaro Mena, mano derecha de un clan rival del norte. Decía venir en son de paz. Don Arturo lo recibió con cortesía tensa. Hablaron en privado durante media hora. Luego el jefe salió y ordenó: «Mateo, esta noche acompañarás a Lía. No se separen». Mateo no preguntó, pero su intuición ardía como carbón bajo la piel. Esa noche, la mansión fue invadida por un silencio anormal. Ni música, ni risas, ni pasos, solo el viento entre las palmas del jardín. Mateo se instaló frente a la puerta del cuarto de Lía, sin dormir. Algo no encajaba. A las 3 de la madrugada, un clic sutil quebró la oscuridad. La reja del ala norte. Una silueta se deslizó entre los arbustos, luego otra, luego 5 más. Mateo no esperó. Entró en el cuarto, despertó a Lía con suavidad. «Tranquila, pequeña, quédate abajo de la cama. Pase lo que pase, no salgas, ¿sí?» Lía, aún medio dormida, asintió con miedo. Mateo cerró la puerta desde fuera y esperó. Los intrusos no sabían que él estaba ahí. No esperaban resistencia. Pero lo que encontraron fue un lobo con los ojos abiertos y los dientes listos. Los primeros 2 cayeron sin saber cómo. Uno no volvió a levantarse. El otro huyó sangrando. Los siguientes 4 entraron armados, pero ya era tarde. Mateo usó las sombras como un cómplice. Golpe tras golpe, tiro tras tiro. El pasillo quedó marcado por sangre y silencios. Cuando todo terminó, el último hombre cayó de rodillas. Mateo lo tomó por el cuello y le arrancó el pasamontas. «¿Quién te mandó?» El hombre escupió al suelo. «Mena. El pacto era una trampa». Mateo apretó los puños. Sabía que era solo el comienzo. Al amanecer, don Arturo caminó sobre los restos de su pasillo manchado. «¿Cuántos?» «7», respondió Mateo. «4 vivos. 3 no volverán». El jefe miró a su alrededor. La mansión ya no era un hogar, era un campo de batalla. «Lía». «Está bien». No la tocaron. El jefe lo miró, largo, silencioso. «Hoy no solo protegiste a mi hija, protegiste mi nombre, mi sangre, mi legado». Y luego añadió, más bajo, casi con orgullo: «A veces, el destino elige los suyos en la oscuridad, y tú eres uno de ellos». La noticia del ataque nocturno no tardó en esparcirse por los círculos criminales. La mansión Zárate
considerada intocable durante años, había sido vulnerada. No importaba que Mateo los hubiera detenido, el simple hecho de que lograran entrar era, para muchos, una señal. El rey ya no es invencible. Don Arturo lo sabía. Por eso, esa mañana reunió a sus hombres en el salón principal. Todos, desde los más antiguos hasta los nuevos reclutas. Entre ellos, Mateo, de pie, con el rostro marcado por los golpes de la noche anterior, pero con la mirada más viva que nunca. «Esta casa se ha manchado de sangre ajena», dijo el jefe. Su voz rugía como una sentencia. «Y no habrá paz hasta que cada responsable pague el precio». Miró a Mateo. «Tú irás conmigo». El salón se llenó de murmullos. Jamás alguien tan joven y reciente había sido convocado a una reunión con los viejos del consejo. Pero don Arturo no pidió opiniones. La reunión se celebró en una finca apartada, lejos de la ciudad. Los jefes de clanes aliados se sentaron alrededor de una mesa de madera pulida bajo un candelabro de hierro oxidado. Cuando don Arturo entró con Mateo a su lado, las miradas se clavaron en él. Algunas de desprecio, otras de interés. Uno de los hombres, don César Valverde, habló primero. «¿Y este, tu guardaespalda o tu heredero?» Las risas forzadas llenaron la sala. Mateo permaneció en silencio. «Este es Mateo. Y anoche, solo, detuvo una emboscada de Mena sin que ninguno de ustedes lo supiera. Mientras ustedes dormían, él defendía lo que todos juraron proteger». Las risas cesaron. El ambiente se tensó. «¿Estás diciendo que Mena rompió el pacto?», preguntó otro. «No lo digo, lo demuestro». Y lanzó sobre la mesa una carpeta con fotos, cuerpos, heridas, rostros conocidos de matones del norte. Lo intentaron. Fallaron. Y ahora quiero sus cabezas. El consejo se dividió. Algunos querían actuar, otros pedían paciencia, pero uno en particular se mantuvo callado. Rubén Vargas, el más silencioso y peligroso del grupo. Exmilitar, viejo amigo de Arturo. Pero sus ojos fríos no parpadeaban. Cuando la reunión terminó, don Arturo se acercó a Mateo en privado. «Observa a Rubén. Si él se mueve, es porque algo más se está cocinando». Mateo asintió. No lo subestimaba. Mientras tanto, en la mansión, Lía estaba inquieta. No era la niña frágil de antes. La sombra del peligro había despertado algo en ella. Escondida en el despacho de su padre, encontró documentos que no debía ver. Nombres, rutas, pagos, fotos. Entre ellos, una hoja con el rostro de Mateo, marcado con un círculo rojo. El corazón se le paralizó. En ese momento, entró una criada. «Señorita, ¿está bien? ¿Desde cuándo tienen fichado a Mateo?» La mujer palideció. No debería ver eso. ¿Quién lo investigó?» «Fue Rubén, señorita, por órdenes del consejo». Cuando Mateo volvió, el rostro de Lía lo dijo todo. Él lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Tienes que irte». «¿Qué viste?» «Tu cara, en un archivo, marcada, como amenaza». Mateo cerró los ojos un segundo. Ya lo presentía. El problema no solo era Álvaro Mena. Ahora era desde adentro. Esa noche, mientras todos dormían, alguien intentó envenenar su comida. No fue un error. Fue preciso, sutil. Mateo lo notó por el olor, por el color apenas distinto del arroz. No comió. Esperó. Observó. Y vio un joven sirviente que lo miraba demasiado. Lo siguió. Y cuando lo acorraló en el corredor trasero, la verdad salió a golpes. «Me pagaron», gritó el joven. «Solo debía debilitarte. Nada más». «¿Quién?» «No sé su nombre,
pero dijo que te había caer antes de que el jefe te quiera más que a su propio hijo. Mateo no necesitaba más. El enemigo no era solo un clan rival. Era la envidia silenciosa que habitaba dentro de los muros. A la mañana siguiente, Mateo le entregó el cuchillo envenenado a don Arturo. Han empezado desde adentro. El jefe lo tomó, lo examinó y luego dijo con gravedad: ¿Estás dispuesto a proteger esta casa incluso de los que visten nuestros colores? Estoy dispuesto a protegerla, incluso de usted si un día deja de ser justo. El silencio fue total. Por un instante nadie respiró. Y entonces don Arturo sonrió. Esa es exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. Pero esa misma tarde una noticia sacudió la ciudad. Rubén Vargas había desaparecido. Nadie sabía si fue traición o advertencia. Solo una cosa era clara: la guerra aún no comenzaba. La noticia de la desaparición de Rubén cayó como un rayo silencioso. Nadie la gritó, nadie la comentó abiertamente, pero todos la sabían. Y todos, incluso los más leales, comenzaron a mirar por encima del hombro. Don Arturo reunió solo a unos pocos hombres en su despacho: Mateo, 2 veteranos de confianza y una mujer de mirada dura llamada Soraya, especialista en rastreo e interrogatorios. La orden era simple: encontrar a Rubén o encontrar su cadáver. Pero Mateo notó algo en los ojos del jefe. No era solo preocupación, era algo más profundo, algo personal. Rubén sabía cosas que ni tú sabes, Mateo, le dijo en voz baja cuando quedaron a solas. Si decidió irse, es porque no le teme ni a mí. ¿Y si no decidió?, preguntó Mateo. ¿Entonces alguien más se adelantó? Esa misma noche, Mateo y Soraya salieron de la ciudad rumbo a una antigua bodega en las afueras, usada años atrás por el clan para operaciones secretas. Allí, entre cajas polvorientas y señales de movimiento reciente, encontraron lo que menos esperaban: una nota escrita a mano clavada con una navaja en la pared. A veces, el enemigo más letal es el que conoce tus códigos, el que sabe cómo piensas, porque te formó. R.B. Soraya lo leyó en voz alta. Su rostro endurecido no mostró emoción, pero Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esto no es una fuga, es un mensaje, murmuró él. Y uno muy claro, añadió Soraya. Rubén no está huyendo, se está preparando. Mientras tanto, en la mansión, Lía comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una criada nueva que no hablaba, un jardinero que no podaba nada, una cámara del ala este que curiosamente siempre estaba fuera de servicio. La niña de 10 años, que había aprendido a callar y observar, empezó a dibujar un mapa de la casa en secreto, con los cambios. Y cuando Mateo volvió 2 días después, lo esperaba en el jardín con una libreta en las manos. «Te estuve esperando», dijo ella, seria como una adulta. «Creo que alguien más se está preparando». Mateo hojeó el cuaderno. Quedó en silencio. «¿Hiciste esto tú?» «Vi cosas raras. No me creen, pero yo sé lo que vi». Él la miró. Había algo en ella que ya no era inocencia. Era conciencia, madurez nacida del miedo. «Voy a cuidar de ti, Lía, pase lo que pase». «Lo sé», respondió ella sin dudar. «Pero no lo hagas solo». Esa noche, Mateo se reunió con Soraya en secreto. Le mostró el cuaderno. Ella arqueó una ceja, sorprendida. «Esta niña tiene más ojo que muchos de nuestros hombres. Por eso quieren silenciarla». «¿Lo dices en serio?» «No sería la primera vez que lo intentan». Soraya guardó silencio un momento.
Luego sacó un pequeño auricular y se lo entregó. Esto es para ella. Si pasa algo, podrá hablar contigo. Pero tienes que preparar una salida, por si todo se cae. Mateo asintió. Sabía que el enemigo estaba más cerca de lo que parecía. Días después, se confirmó lo impensable. Una cuenta bancaria secreta, con movimientos recientes, vinculada al nombre de Rubén. Transferencias hechas desde el extranjero. Don Arturo se encerró en su oficina durante horas. Cuando salió, solo dio una orden. Convoca a todos. Esta casa se convertirá en una fortaleza. Y Mateo, tú serás mis ojos. Pero el joven no estaba convencido. Las paredes de una casa no detienen balas, ni traiciones. Y tenía razón. Al anochecer del tercer día, alguien cortó la energía en todo el perímetro. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. Un rugido metálico retumbó en el subsuelo. No eran ladrones, era una operación calculada. Mateo corrió por los pasillos dando instrucciones a gritos. Lía estaba en su cuarto, escondida bajo el armario, el auricular en su oído, temblando pero despierta. «Estoy aquí, Mateo, no me voy a mover. Lo prometo». «Bien, no hables, solo escucha». Desde el ala sur, disparos. Luego gritos. Luego silencio. Mateo se deslizó entre sombras, esquivando balas, usando el terreno como si fuera parte de su cuerpo. Un enemigo cayó. Otro más. Pero entonces un rostro familiar emergió desde la oscuridad. El joven sirviente que una vez intentó envenenarlo. ¿Tú?, dijo Mateo sorprendido. El otro sonrió con arrogancia. Te subestimamos, pero esta vez no fallaré. Disparó. Mateo se lanzó al suelo. La bala rozó su hombro. Dolor, ardor, pero no paró. Rodó, se impulsó con la pierna buena y le asestó un golpe directo al mentón. El traidor cayó, inconsciente. Pero no fue el último. Un segundo hombre apareció por detrás, esta vez con silenciador. Apuntó directo a la espalda de Mateo. Un disparo, pero no del silenciador. El cuerpo del segundo agresor se desplomó con un agujero en la frente. Mateo giró. «Soraya, ¿pensaste que te dejaría solo?» Él sonrió con el labio sangrando. Estaba empezando a dudarlo. Cuando la calma volvió, la mansión era un campo de ruinas. 2 muertos, 4 heridos, pero Lía, viva, Mateo, de pie, y don Arturo, más silencioso que nunca. «Están adentro», dijo Mateo, «y ahora lo sabes con certeza». Don Arturo asintió amargo. «Ya no puedo confiar ni en mis sombras. Entonces es hora de usar la luz». El jefe lo miró con algo nuevo en los ojos. No miedo, no orgullo, algo más profundo, como si empezara a entender que el futuro no se construye con miedo, sino con lealtad verdadera. Y por primera vez, el viejo mafioso dudó de todo lo que había construido. Porque en medio de la guerra, Mateo no solo estaba defendiendo una mansión, estaba conquistando un legado. Las paredes de la mansión aún olían a pólvora. Las manchas de sangre en los pasillos habían sido limpiadas, pero el recuerdo de los disparos persistía como un eco invisible. Lía no dormía, ya no lloraba. Se quedaba en silencio, sentada en su ventana, mirando las sombras moverse como si pudieran hablarle. La niñez comenzaba a abandonarla sin aviso. Mateo no se apartaba de ella. Dormía frente a su puerta, con el hombro herido mal vendado. Cada movimiento le dolía, pero el dolor físico era lo de menos. Lo que lo roía por dentro era la certeza de que, mientras más se acercaba a don Arturo, más se alejaba de la tranquilidad que alguna vez soñó tener. Esa mañana, el jefe lo mandó llamar. En el despacho, don Arturo tenía sobre la mesa una caja de madera pequeña, cerrada con una hebilla metálica. «Esto es para ti», dijo, empujándola hacia Mateo. «Era de mi hermano, el único hombre que alguna vez me salvó la vida.
quiero que ahora te proteja a ti. Mateo abrió la caja con cuidado. Dentro, una pistola antigua, bien conservada, con iniciales grabadas en el cañón. A. Z. Gracias, señor, murmuró. Pero no quiero heredar una guerra, quiero terminarla. Don Arturo soltó una carcajada seca. Las guerras no se terminan, solo cambian de rostro. Esa noche Mateo salió solo por primera vez desde el ataque. Tenía una dirección escrita en un trozo de papel, proporcionada en secreto por Soraya. Una cabaña en el bosque donde alguien había visto por última vez a Rubén Vargas. La lluvia acompañó su viaje, fina, persistente, como un aviso del cielo. La cabaña estaba medio oculta entre los árboles, sin luces. Mateo se acercó en silencio, con la pistola de Arturo en la mano. Dentro, un grujido. Una silueta. Sabía que vendrías, dijo una voz grave. Rubén. Sentado junto al fuego, con el rostro más envejecido, más cínico. No apuntaba con un arma, solo lo miraba. ¿Por qué?, preguntó Mateo. ¿Por qué traicionaste al hombre que te confió todo? Porque Arturo ya no es el hombre que conocí. Porque se dejó corromper por el miedo. Porque tú, muchacho, eres la prueba de que su línea de sangre ya no manda. Mateo no bajó el arma. ¿Y entonces qué? ¿Tú tomas el poder? Yo no quiero el trono, solo quiero que no caiga en las manos equivocadas. ¿Y matar niños es el camino correcto para eso? Un silencio pesado los envolvió. Rubén desvió la mirada. La guerra hace que la gente justa cometa actos injustificables. Mateo bajó el arma, pero no por piedad, sino por decisión. Si lo que buscas es justicia, no la encontrarás en el caos. Pero si buscas venganza, entonces yo soy tu enemigo. Rubén asintió despacio. Entonces estamos en lados opuestos, Mateo. Pero aún queda algo que debes saber. Abrió una carpeta vieja. Dentro, fotos, documentos, certificados. Mateo los tomó y al verlos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro, su nombre real, su origen. Tu madre trabajó para Arturo hace 20 años. Tu padre nunca fue quien creíste. El hombre que te crió fue un peón. Tu sangre es de esta casa, de esta guerra, de este linaje. Mateo tembló. El fuego parecía parpadear más fuerte. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. ¿Estás diciendo que soy hijo de...? No. Pero si eras, el hijo del hombre que Arturo hizo desaparecer. De vuelta en la mansión, Lía encontró una carta deslizada bajo su puerta. Escritura firme, instrucciones claras. Mañana, dile a Mateo que no confíe en Arturo. La verdad está enterrada, y tú estás más cerca de ella que nadie. S. La niña arrugó el papel, pero su mente ya no era la de una niña. Era la de alguien que había visto suficiente para entender que el amor y la traición a veces caminan de la mano. Cuando Mateo regresó al amanecer, con la ropa empapada y el alma en ruinas, don Arturo lo esperaba en la entrada. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Y? Sigue vivo. Pero ya no importa. El jefe lo miró con atención. Mateo no lo sostuvo mucho. Algo en él se había roto, o tal vez despertado. Dime la verdad, le dijo. ¿Qué hiciste con mi padre? Un segundo eterno se abrió entre ellos. Te dije que las guerras no terminan. Solo cambian de rostro. Mateo lo entendió todo. No necesitaba más palabras. Entonces, será mi rostro el que cambie esta guerra. Y se alejó, sin esperar permiso. Desde una ventana del segundo piso, Lía lo vio marcharse. Sintió miedo, pero no porque él se fuera, sino porque sabía que cuando regresara, ya no sería el mismo. La guerra ahora no solo era por poder. Era por verdad, por sangre, por alma. La madrugada se desvanecía lentamente mientras Mateo caminaba solo por la ciudad, sin rumbo fijo, con el peso de su historia a cuestas. No sabía si sentía rabia o vacío. Solo sabía que dentro de él algo había muerto y algo más había nacido. La ciudad seguía viva, indiferente,
como si el mundo no supiera que, en ese instante, un hijo caminaba sobre las cenizas del padre que jamás conoció. Rubén no había mentido. Los documentos eran reales. Su padre biológico, Daniel Carranza, fue uno de los fundadores del primer círculo de confianza de don Arturo. Leal, brillante y peligroso. Demasiado peligroso, según algunos. Arturo, en un movimiento silencioso, lo hizo desaparecer. Oficialmente fue un accidente, pero en las sombras todos sabían lo que eso significaba. Y ahora, el hijo de ese hombre dormía bajo el mismo techo, cuidaba a su hija y era entrenado para heredar un imperio que su sangre no creó, pero sí reclamaba. Mateo regresó a la mansión antes del mediodía. Su rostro era una máscara de piedra. Ningún gesto, ninguna palabra, solo acción. Fue directo a la armería privada de don Arturo. No pidió permiso. Conocía la combinación. Sacó lo necesario: chaleco, 2 cargadores, una navaja. Cuando Soraya lo interceptó en el pasillo, lo miró con ojos encendidos, de sospecha. ¿A dónde vas? A ponerle nombre a cada sombra. Ella lo siguió sin preguntar. Siempre supo que ese momento llegaría. Mientras tanto, Lía observaba desde el balcón cómo todo cambiaba. Los hombres de su padre hablaban menos. Se reunían más, como si esperaran algo, como si supieran que el equilibrio se tambaleaba. En el jardín, escuchó una frase entrecortada de uno de los escoltas. Si el chico se entera de lo de su madre, estamos muertos todos. Esa noche, Lía buscó en el archivo secreto del despacho. No fue difícil. Su padre nunca imaginó que una niña aprendería a usar una cerradura digital. Dentro, encontró un envolto sellado con un nombre: Verónica Carranza, su madre. La mujer que Mateo nunca mencionaba, que había desaparecido antes de que él pronunciara su propio nombre. En paralelo, Mateo y Soraya se infiltraron en una propiedad abandonada al sur. Allí, Rubén había citado a 3 figuras clave: Álvaro Mena, 2 líderes menores del sur y un invitado inesperado, uno de los guardaespaldas actuales de don Arturo. Mateo los observó desde una abertura del techo. Su corazón latía con rabia contenida. El viejo ya no controla nada, pero ese muchacho, ese Mateo, es un problema. Lo que representa es peor que cualquier balazo. Representa un nuevo código, un nuevo orden. ¿Y si desaparece también?, preguntó el guardaespaldas encendiendo un cigarro. Rubén negó la cabeza. Matarlo solo lo convertirá en mártir. Hay que exponerlo, romperlo por dentro. ¿Y cómo piensas hacerlo? Rubén sonrió con amargura. Con la verdad, con lo que hizo Arturo a su madre. Cuando eso se sepa, ni la niña lo podrá mirar igual. Mateo apretó los puños. No podía más. No solo le quitaron a su padre, le habían arrebatado también la memoria de su madre. Un plan lo estaba empujando a convertirse en lo que más odiaba, un instrumento de venganza. Pero entonces, en ese abismo, su mente volvió a una imagen, no de armas, no de sangre. Lía, la niña dormida sobre su hombro, la risa en el jardín, la cinta roja aún atada en su muñeca. Él no podía fallarle. Decidió entonces no disparar. No esa noche. Volvió a la mansión con la respiración cortada. Entró directo a su cuarto. Allí, sobre la cama, encontró un sobre abierto. Dentro, las mismas fotos, la misma mujer, su madre, con notas manuscritas, fechas, detalles, una línea final resaltada. Verónica Carranza no murió. Arturo la silenció, pero aún hay una testigo viva. Y debajo, una firma que no esperaba. Lía. Ella apareció en la puerta.
Tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Yo también merezco saber. Mateo la abrazó por primera vez como hermano, como alguien que ya no podía esconder más nada. Lo sabrás todo, pero prométeme algo. Cuando llegue el momento, no me odies. Solo si tú prometes no convertirte en lo que juraste destruir. Esa noche don Arturo los observó desde la terraza alta, la figura de su hija abrazando al muchacho que debía ser solo un protector. Ahora parecía más un guardián del alma. Y por primera vez en mucho tiempo, el jefe sintió algo que no sabía nombrar. ¿Orgullo? ¿Temor? ¿Arrepentimiento? No lo sabía. Solo entendía que el reloj de la historia no se detiene y que Mateo, con cada paso, no solo caminaba hacia la verdad, estaba caminando hacia el trono. La madrugada anterior había sido de secretos. La siguiente sería de decisiones. Mateo sabía que ya no bastaba con sobrevivir, ahora debía actuar. No podía seguir siendo el guardaespaldas de una niña, ni el peón de un imperio que él no construyó. Debía convertirse en algo más, en alguien que decidiera el curso de esta historia, y esa oportunidad llegó antes de lo previsto. Soraya lo interceptó en el jardín con el rostro pálido. Interceptamos un mensaje. Hay una reunión esta noche. Rubén, Mena y lo peor, uno de los tuyos. ¿Quién? Ella dudó. Luego susurró. Ramírez. Mateo sintió el estómago revolverse. Ramírez era el hombre que lo entrenó a disparar, que le enseñó a no temblar cuando sonaba el primer balazo, el mismo que le ofrecía café por las mañanas. ¿Dónde? Un galpón abandonado, cerca del muelle, esta noche. Van a hablar y después actuar. ¿Actuar cómo? Soraya bajó la mirada. Van a eliminar a Arturo y usarán a Lía como ficha de presión. Mateo apretó la mandíbula. Esa era la línea, el punto sin retorno. Dile al jefe que se prepare. Yo voy a por ellos. ¿Solo? Con mi sombra basta. Esa noche, Mateo no usó chaleco, no usó escolta. Solo la pistola antigua de Arturo, la cinta roja aún en su muñeca y una rabia precisa, templada como acero. El galpón del muelle estaba sumido en penumbra, las luces rotas, el agua goteando desde el techo como metrónomo macabro. Desde la pasarela superior, observó cómo los traidores se reunían. Rubén al centro, Mena junto a él, Ramírez con mirada nerviosa. ¿Y el chico? Preguntó Mena. No aparecerá. Está cegado con Arturo. Lo matará tarde o temprano como su padre, dijo Rubén. ¿Y la niña? Ya tenemos a alguien dentro. Cuando empiece el fuego, será nuestra garantía. Mateo no esperó más. Saltó desde la pasarela como una sombra arrojada por el destino. Cayó entre ellos con la pistola lista. 3 disparos, uno al brazo de Mena, otro a la pierna de Rubén y el tercero al suelo, para dejar claro que no estaba ahí para negociar. Si alguien toca a Lía, les juro que no vivirán para contarlo. Los hombres retrocedieron. Mateo parecía una criatura salida de otra dimensión. No el joven criado por Arturo, no el huérfano de sangre olvidada, sino algo nuevo, algo inevitable. Ramírez levantó las manos. Mateo, escúchame. Yo no quería que esto terminara así. Entonces no debiste empezar. Mateo le apuntó, pero no disparó. Ustedes solo entienden el lenguaje de la traición. Yo voy a hablar en otro idioma: verdad, protección, justicia. Pero si cruzan esa línea otra vez, no habrá segundas advertencias. Se marchó sin mirar atrás. Al llegar a la mansión, el caos ya había empezado. La alarma estaba activada. 2 hombres forcejeaban con Soraya cerca de la entrada. Uno logró entrar. Y dentro, Lía había desaparecido. Mateo corrió cuarto por cuarto. Nada. El auricular estaba en el suelo, aplastado. Un grito lo hizo girar. Una criada, herida en el hombro, señaló el ala norte. «La sacaron por el pasaje viejo». Mateo conocía ese túnel. Había sido sellado, pero no del todo. Se lanzó sin pensar.
La sangre latía en las sienes como tambor de guerra. Atravesó la reja oxidada. Corrió entre los muros húmedos y oscuros, y ahí, en la salida trasera, la vio. Lía amordazada, siendo arrastrada por un hombre encapuchado. Mateo disparó. El eco retumbó como trueno en la caverna. El hombre cayó. Mateo corrió, la soltó, la abrazó. Ella temblaba, pero estaba viva. ¿Te lastimaron? Ella negó con la cabeza. Sabía que vendrías. Siempre. La sacó del túnel en brazos, como si llevara consigo todo lo que aún valía la pena en ese mundo de sombras. Esa noche, el silencio en la mansión era distinto. Era denso, cargado. Don Arturo se sentó frente a Mateo, con los ojos más cansados que nunca. Todo esto fue mi culpa. Lo sé. Sí, respondió Mateo. Pero ahora ya no importa cuánto daño causaste. Importa lo que harás con el tiempo que te queda. Don Arturo lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Y qué harías tú si tuvieras el poder? Mateo lo pensó. No lo usaría para vengarme. Lo usaría para evitar que otro niño crezca creyendo que la violencia es la única forma de ser respetado. Lía apareció entonces, con la cinta roja en la mano. Se la ató a Mateo de nuevo, con dedos temblorosos. Tú ya eres más que un protector. Eres mi familia. Don Arturo bajó la mirada. Por primera vez en su vida el jefe se sintió pequeño ante un niño al que jamás dio su apellido. Esa noche, bajo el cielo despejado, Mateo se paró en la terraza. Ya no era un guardaespaldas, tampoco era un vengador. Era una decisión con piernas. Y detrás de él, la guerra que no pidió. Delante, un futuro que aún podía cambiarse. Amaneció sin disparos, sin gritos, sin humo. La mansión Zárate despertó por primera vez en semanas, con el sonido suave de la vida, pasos tranquilos, respiraciones aliviadas y el murmullo de una niña que volvió a dormir con la puerta abierta. Pero Mateo no durmió. Permaneció de pie en la azotea, viendo cómo el cielo, teñido de gris por tanto tiempo, dejaba pasar un rayo tenue de sol. Ese mismo cielo que lo había visto llegar como un desconocido sin nombre, ahora lo veía decidir el destino de todos. Don Arturo lo llamó al despacho poco antes del desayuno. La habitación olía a madera vieja y tabaco, pero ya no a poder. El jefe tenía los hombros caídos como si cargara años de secretos sobre la espalda. «Te escuché anoche, Mateo», dijo con voz ronca, «y he decidido hacer lo que nunca pensé hacer, entregarte lo que construí». Mateo no respondió de inmediato. «No me interesa tu corona». «No es una corona lo que te ofrezco, es un campo de ruinas, pero quizás pueda sembrar algo nuevo allí». Don Arturo abrió un cajón y sacó un sobre sellado. Dentro, códigos bancarios, accesos, nombres, todo el imperio. «¿Y si lo destruyo todo?», preguntó Mateo. «Entonces, al menos alguien digno lo destruyó». Mateo tomó el sobre, lo guardó en el bolsillo. No dijo sí, no dijo no. Esa misma tarde el consejo fue convocado por última vez. Don Arturo apareció con traje oscuro pero sin escoltas. Mateo caminó a su lado. Los ojos de los presentes, jefes, traidores, aliados, oportunistas, lo devoraron con inquietud. Rubén no estaba. Mena tampoco. Ambos habían huido tras el intento fallido. La silla de Ramírez estaba vacía. Don Arturo habló con voz firme pero serena. «Muchos de ustedes me juraron lealtad, otros solo esperaron mi caída. Hoy les digo esto. Todo lo que construí se acaba aquí. A partir de mañana, yo me retiro, y todo lo que está en mi poder pasará a manos de alguien más». Un murmullo tenso recorrió la sala. «Él es joven, sí», continuó Arturo, «pero ha demostrado más coraje, más lealtad y más humanidad que cualquiera de ustedes. No es mi sangre, pero sí es mi mejor legado». Mateo dio un paso al frente, pero no alzó la voz. «No busco venganza, no busco poder, solo justicia.
Lo que siga dependerá de ustedes. Yo no gobernaré con miedo, pero si intentan derribarme, no tendré piedad. Nadie habló. Nadie se atrevió. Esa noche en la mansión, Mateo encontró a Lía en el jardín. Jugaba con la tierra, plantando algo. ¿Qué haces? Mi mamá decía que todo lo roto puede florecer si le das tiempo. Mateo sonrió, se agachó junto a ella y le ayudó a cubrir las semillas. ¿Y si no crecen? Entonces intentamos de nuevo, hasta que lo hagan. Días después, Rubén fue hallado en una carretera fronteriza, vivo, roto, callado. Don Arturo ya no quiso verlo. Solo dijo: El que traiciona por temor acaba temiendo incluso el perdón. Mena desapareció. Algunos dicen que cruzó el océano, otros que está enterrado en algún bosque. A Mateo no le importó. No tenía tiempo para fantasmas. Mateo no aceptó el trono de inmediato. Desmanteló operaciones, vendió propiedades manchadas de sangre, liberó a quienes eran usados como piezas. Soraya se convirtió en su aliada clave, no una sombra, sino una columna. A los pocos meses, la mansión Zárate ya no era un cuartel, era un hogar. Un día, sentado junto al fuego, Mateo le contó a Lía toda la verdad, sobre su padre, su madre, su pasado. Ella escuchó sin miedo. ¿Y ahora qué eres?, preguntó. Mateo pensó. No soy hijo de un mafioso, ni de un héroe. Soy alguien que eligió no repetir la historia. Ella sonrió. Entonces eres el principio. Años después, nadie recordaba exactamente cómo Mateo llegó al poder. Algunos decían que era hijo de Arturo, otros que era un ángel caído. Pero los que conocían la verdad sabían que una vez un muchacho dormía en el suelo, junto a una niña que temblaba, y lo que hizo después cambió su vida y la de todos.